Bienvenidos a su programa Espada de dos Filos, con su anfitrión Andrés López. Un estudio continuo de la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas, esto es su programa, nuestro programa Espada de dos Filos. Bienvenidos, soy su hermano y amigo Andrés López y nuevamente bien contentos de estar en su programa, nuestro programa, y bien contentos de mirar la palabra de Dios y analizar todo lo maravilloso que tiene para nuestras vidas y para la transformación de lo que es el hombre a través de la palabra de Dios y de lo que nos proporciona a nosotros. Primeramente, pues bienvenidos, y indudablemente somos bastante bendecidos en ver este capítulo 5 de Mateo, versículos 1 al 3, que hemos estado viendo ya desde hace algunos días. Y dice: y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, te damos por este momento en donde tenemos un acercamiento a tu palabra, Padre, que ella sea una razón para infundirnos aliento, esperanza y el deseo en nuestros corazones de seguir conociendo más de ti, Señor, porque es impresionante el caudal de sabiduría que tiene tu palabra, Señor. Te exaltamos, amado Dios, y bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, y estábamos hablando del estudio anterior que nosotros debemos contemplar el hecho de que la pobreza de espíritu, la humildad, es el camino verdaderamente para comenzar este trayecto de lo que son las bienaventuranzas. Y mientras vivimos nuestra vida cristiana, nunca conoceremos la gracia plena de lo que es esta vida si no la vivimos de acuerdo a una pobreza de espíritu. Y es fuerte, es duro, porque se contrapone a lo que es nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana siempre grita por aceptación, grita por reconocimiento, grita por preponderancia, grita por su egoísmo. Sin embargo, Jesús está diciendo: empiecen aquí. La felicidad es para el humilde, la felicidad es para los humildes. Ahí es donde empieza Jesucristo. Y hasta que seamos pobres en espíritu, Cristo nunca será verdaderamente valioso para nosotros, porque no podemos verlo verdaderamente en toda su gloria, ni podemos vernos a nosotros mismos, ni podemos vernos a nosotros mismos en nuestra bajeza. Tenemos que analizar nuestros propios deseos y darnos cuenta de que son deseos que son contrarios a lo que Dios pide de nosotros. Muchas veces las cosas que malinterpretamos y concebimos como nuestras necesidades, en realidad el Señor es el que conoce nuestras verdaderas necesidades, y a veces vemos nuestra propia desesperación, pero pasamos por alto el valor incomparable de Jesucristo. Debemos estar conscientes y saber cuán condenados estamos, cuán realmente condenados estamos sin Cristo. Y hasta que no lo sepamos, no podremos saber ni apreciar lo glorioso que es Cristo, lo glorioso que es Jesús para nosotros. Hasta que comprendamos qué tan condenados estamos, no podemos entender el maravilloso amor que tiene Jesucristo para redimirnos. Hasta que no podamos ver nuestra pobreza, no podemos entender las riquezas de Cristo. Y así, de esta carcasa que tiene un panal de abejas, de ahí sale la miel. Es en nuestra muerte que cobramos la vida.
Ningún hombre nunca viene a Jesucristo, ningún hombre entra en sí en el reino, sino que se arrastra por ese sentido terrible de pecaminosidad que tenemos. Es lo que produce verdaderamente el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que nos proporciona este buscar de Jesucristo. Fíjense, los voy a invitar a ver Proverbios 16:5. Proverbios capítulo 16, versículo 5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Es decir, Dios dice que son malditos los soberbios. Dios da gracia al humilde. Esto tiene que ser el principio. Por eso es el primer elemento en las bienaventuranzas. La única forma de llegar al reino de Dios, escuchen esto, amados radioescuchas, es que el reino de Dios es confesar nuestra propia injusticia, confesar nuestra incapacidad de enfrentar los estándares que exige Dios, confesar que nosotros no podemos hacerlo, que no podemos hacerlo por nosotros mismos. El apóstol Pablo incluso experimentó eso. Miren, y él lo expresa fielmente. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo confiesa en el capítulo 3 de Filipenses. Miren lo que dice en el capítulo 3. Les voy a leer un poquito desde el versículo 2 hasta el versículo 14. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjense bien, teniendo confianza, y ahí hago un pequeño paréntesis, confiamos en Cristo Jesús y no en nuestras fuerzas, en nuestra carne, dice. Versículo 4 dice: aunque yo tengo también que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense bien, todas las cartas credenciales que tenía el apóstol Pablo, su confianza en la carne era esta, que tenía todas estas características. Pero fíjense cómo es la transición en el versículo número 8. Dice: y ciertamente, en el versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sin confianza en la carne. Sí, estima todas estas cosas como basura. Y fíjense, en algunas traducciones vienen palabras más fuertes, ¿no? Como estiércol, pues. Versículos 9 y hasta el 12 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de amor por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y dice: no es lo que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin ninguna confianza en la carne, el apóstol Pablo. Y fíjense el maravilloso ministerio que le dio el Señor. Sin confianza en la carne, y todo comienza por aquí, amados radioescuchas. Entramos al reino de Dios con una sensación de impotencia. Entramos al reino de Dios con un sentido de desesperación.
Y si queremos conocer la verdad de cómo vivimos el reino, debemos mantener esa misma sensación de impotencia y de desesperación. Lo vemos en Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, dice: soy rico y no tengo necesidad de nada. Sin embargo, en palabras de Jesús a ellos les dice: no sabes que eres pobre, ciego y desnudo. Es decir, crees que eres rico, pero no lo eres. ¿Cuántos tontos vemos en el mundo que nunca ven la verdad? Como la doncella de Séneca, que le decía a todo el mundo que porque nació ciega no es ciega. Decía: no soy ciega, el mundo está oscuro. Es engañar. Hoy en día la gente dice: no soy ciego, el mundo está oscuro. Es como son las cosas en el mundo. Son tontos que no ven la realidad. Ellos piensan que son ricos y no necesitan nada. Sin embargo, están desesperanzados. Porque no tienen, de verdad no tienen esperanza y no reconocen que están desesperados. Jesús comienza aquí porque es por donde tenemos que empezar y donde podemos empezar a experimentar la salvación. Aquí es donde debemos comenzar y es el camino para empezar a vivir una vida llena de bienaventuranza. No hay espacio para el orgullo. Y como yo lo había comentado, el cristianismo de hoy, por desgracia, está podrido y se alimenta del orgullo. Se está alimentando de la exaltación del individuo. Y lo escuchamos en muchas canciones cristianas, lo escuchamos en muchas predicaciones de, entre comillas, pastores cristianos, que le dicen a sus congregantes que son campeones y que son lo máximo. La exaltación del individuo, el humanismo disfrazado de cristianismo. ¿Por qué empieza aquí? Porque es aquí donde se tiene que empezar. No podemos venir a Dios a menos que nos demos cuenta que estamos espiritualmente en bancarrota. Y es lo que comentaba en el estudio anterior. Esa es la forma en que debemos vivir nuestras vidas cristianas. No tenemos nada en la carne, no tenemos nada. ¿Qué significa este término, pobres de espíritu? Ahora sabemos que es un comienzo, pero ¿qué significa específicamente? ¿De qué tipo de pobreza está hablando? ¿De una pobreza material? Es lo que algunos sugieren, pero en realidad no se refiere a eso. No se refiere a la pobreza material. Es decir, hay personas que pueden tener pobreza material y no tener pobreza espiritual y viceversa. Hay gente que puede tener pobreza espiritual y sin embargo tener, ¿por qué no no tener pobreza material? Lo vemos, miren, en el capítulo 6 de Lucas, versículo 20, vamos a Lucas 6:20. Fíjense lo que dice: y alzando sus ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino. Y ellos dicen: mira, de eso se trata, de que seamos pobres materialmente. De eso habla la Escritura. Y cuando vemos dos capítulos o dos versículos que tenemos en la Escritura, los comparamos y dicen: bienaventurados los pobres. ¿Qué pobre? Hay todo tipo de pobreza. Podríamos ser pobres en términos de dinero, podríamos ser pobres en términos de educación o pobreza de amigos o de relaciones sociales. Podemos ser pobres en términos de muchas cosas. Pero cuando leemos ese versículo de Lucas y vemos bienaventurados los pobres, y encontramos en Mateo lo que dice bienaventurados los pobres de espíritu, llegamos a la conclusión de que ese es el tipo de pobreza al que se refiere Lucas. Eso es todo, no es un gran problema. Simplemente la Escritura la comparamos con la misma Escritura. ¿Qué tipo de pobreza? Bueno, pobre sin dinero. Hay mucha gente que ha escrito sobre ese pensamiento de que Dios quiere a todo mundo pobre y que bendice a la gente que está pobre y le da su reino a los pobres. Miren, déjenme decirle algo, amados radioescuchas. Si solo se refiere a la gente sin dinero, entonces lo peor que podríamos hacer es ayudar a alguien económicamente. Es decir, nosotros como cristianos podemos darle dinero a alguien y le estaríamos haciendo un mal. En ese caso, aliviar a los pobres sería terrible. Alimentar a los hambrientos sería ridículo. Tendríamos que detener inmediatamente alguna ayuda que le diéramos a alguien por el hecho de ser pobre.
Y a lo mejor lo que tendríamos que hacer es quitarles todo el dinero para que fueran todos pobres y pudieran alcanzar el reino de los cielos. A lo mejor nos convertiríamos en una serie como de estafadores, ¿no? Miren, solamente tenemos que conseguir todo, o sea, a estas personas desean el reino de los cielos y hay que quitarles todo lo material. Y eso sería también peligroso porque diríamos, ¿por qué les vamos a quitar el dinero y tenerlo nosotros? Entonces ellos serían los pobres y alcanzarían el reino de los cielos y nosotros no. Iríamos al infierno por ser ricos. Entonces, pues eso es verdaderamente tonto. No podemos dar la vuelta al mundo aboliendo ese tipo de cosas. Tendríamos entonces que cerrar todos los orfanatos, todos los hospitales, todas las misiones y todos esos comedores en los que llega la gente necesitada. Entonces es el caso si se refiriera a esa pobreza, la que hablaba Jesucristo. Por supuesto que no. Las riquezas realmente pueden arruinar a algunas personas, pero no siempre. Hay gente que tiene una excelente actitud ante la vida siendo rica materialmente y no tienen riqueza de espíritu, son pobres de espíritu y sin embargo tienen riquezas. Entonces, hay veces que en nuestra desesperación buscamos una fuente más allá de nosotros mismos. Y es precisamente por lo que hacen daño las riquezas muchas veces a la gente. Es porque las riquezas proporcionan un carácter de autosuficiencia. Y la autosuficiencia, por desgracia, la mayor parte de las veces, de hecho siempre, nos hace alejarnos de Dios. Y es por eso que la Biblia dice que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios, porque confía en sus riquezas. Un pobre no tiene mucho en qué confiar, pero ha habido algunas personas justas que eran ricas, bueno, no muchos, por ejemplo, Nicodemo, José de Arimatea, algunas personas maravillosas del Antiguo Testamento. Filemón era rico, por ejemplo, Abraham se me viene a la mente, Job era rico. No se trata aquí de pobreza material. Fíjense lo que dijo David. Él dijo que en todos sus años nunca había visto a un justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. En la vida de Pablo tuvo momentos de hambre y sed, pero nunca fue un mendigo avergonzado. Tuvo momentos en donde tuvo abundancia de cosas materiales. Y el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nunca andaba con los 12 pidiendo limosna ni pidiendo comida. Fueron acusados de locura, fueron acusados de ignorancia, fueron acusados de poner el mundo patas para arriba, pero nunca se les hizo la acusación de que fueran unos mendigos, de que fueran pobres. O sea, ¿qué tipo de pobreza es? Pobre de espíritu. Ahora, la palabra pobre, en griego, la palabra pchos es palabra interesante. En el griego significa rehuir algo o alguien para acobardarse y encogerse como un mendigo. Eso es lo que significa. Como si alguien se encogiera, se acobardara, como lo hace un mendigo. En griego clásico se usa esa palabra para referirse a alguien que se reduce a un nivel de mendicidad, que se agacha por un rincón en las paredes oscuras a pedir limosna. Y esa es la razón por la que se agacha y se encoge, porque no quiere ser visto, está avergonzado, está desesperadamente avergonzado de permitir que la gente conozca su identidad. A veces se ponían un montón de cosas en la cara o ropajes sucios para que no los vieran, para que no fueran reconocidos. Entonces aquí la palabra pobre es la misma palabra. También se hace una referencia en ella en Lucas capítulo 16 cuando habla de Lázaro, el mendigo. Esto significa la palabra no solo pobre, sino un pobre mendigando. Hay otra palabra que es la que se refiere a una pobreza normal. Es como esta palabra que utilizamos para las plumas en español, bolígrafos. Bolígrafos significa, a veces cuando hay una superposición, significa generalmente que los bolígrafos son únicamente tan pobres que solo tienen que trabajar para mantener su vida y para
ganar de dinero día a día. Chos significa que es una persona tan pobre que tiene que mendigar, está reducido a un mendigo encogido y acobardado. Una palabra en griego, bolígrafos, es aquel que se gana su vida. Chos es aquel que es totalmente dependiente del regalo de otra persona. Tiene todo a su favor, pero no tiene habilidad, no tiene nada. En ese caso está lisiado, está ciego, está sordo. Es una vergüenza, no puede funcionar en la sociedad y se sienta en una esquina con un brazo avergonzado en la calle suplicando gracia y misericordia de alguien, de los demás. Es cuando una persona no tiene un recurso siquiera para vivir, es una dependencia total de otra persona. No solo pobres, sino pobres mendigos. Ahora, eso es lo que dice Jesús. Esa persona, esa clase de mendigo, dice Jesucristo que es un hombre feliz, es un bienaventurado. Y eso lo vamos a explicar en nuestro siguiente estudio, amados radioescuchas. Y ahora te quiero hablar a ti que estás escuchando esta emisión por la estación de radio o por un podcast. Y te quiero decir que tú tienes que tener esa pobreza de espíritu para llegar a Jesucristo. Debes estar en bancarrota espiritual y admitir con arrepentimiento que quieres dejar atrás una vida de pecaminosidad, una vida contraria a lo que Dios pide. Y solamente con esa pobreza de corazón, esa pobreza de espíritu, es que Jesucristo puede ser reconocido por ti como tu único y suficiente Señor y Salvador. Solo hay dos caminos. Hay un camino ancho que conduce al infierno y es un camino en donde la gente que va no es precisamente gente mala. La que ve en ese camino es la gente que no ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Por otro lado, hay un camino angosto, un camino estrecho que solo pocos toman, y es el camino que conduce a la verdad y que conduce a Jesucristo. Ese camino no significa que esté lleno de gente buena, está lleno de gente malvada también y perversa y manchada por el pecado, pero que reconoce que Jesucristo es el único y suficiente Señor y Salvador de sus vidas, porque Él es el único que les puede dar salvación. El camino al cielo no es simplemente una cuestión de actitud, es una cuestión de fe. Principalmente es una cuestión de fe, es el ser hijo de Dios, no simplemente actuar como un hijo de Dios, sino es ser un hijo de Dios. ¿Y cómo puedes ser un hijo de Dios? A través del Espíritu Santo que te ha dado el Señor, a través del Espíritu Santo, y ese viene al confesar en tu corazón y con tu boca que Jesucristo es tu único y suficiente Señor y Salvador. ¿Cómo lo haces? En la intimidad de tu cuarto, con tu familia, orando por perdón con tus propias palabras. Yo no te tengo que decir que hagas una oración o un rezo determinado con determinadas palabras. Tú le puedes pedir perdón a Dios con tus propias palabras y pedir que Jesucristo sea tu único y suficiente Señor y Salvador para evitar el tormento del infierno. Hazlo el día de hoy porque mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, te damos por este estudio del día de hoy. Gracias por recordarnos una vez más que debemos ser humildes, mansos y humildes de corazón y tener pobreza de espíritu para poder verte en santidad, Señor. Gloria sea a ti, Padre eterno, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, este fue nuestro programa Espada de Dos Filos. Los esperamos para la siguiente emisión y gracias por su atención. Este ha sido su hermano y amigo Andrés López y hasta la próxima. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Espada de Dos Filos, un estudio bíblico completo, versículo por versículo. Hasta pronto.